Palabras y oración. La oración es más que hablar al aire. Es una comunicación que cruza del mundo visible al espiritual. Cada palabra pronunciada en oración lleva intención, fe y autoridad. En el libro de Daniel, capítulo 10, Daniel oró y su oración fue escuchada desde el primer día, pero la respuesta se retrasó durante 21 días porque se estaba librando un conflicto espiritual. Esto demuestra que la oración no son simplemente palabras susurradas en el silencio, activa movimiento en el ámbito invisible. Cuando los creyentes oran, sus palabras tienen un peso espiritual que va más allá de la emoción o la expresión. Cada oración está formada por las palabras que se eligen. Las palabras revelan fe o duda, confianza o temor. De la misma manera que una orden mueve a los soldados en batalla, las palabras llenas de fe mueven a las fuerzas angélicas. Sin embargo, las palabras descuidadas pueden interrumpir ese proceso. Jesús explicó esto en Marcos capítulo 11, versículo 24, diciendo: «Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les será concedido». El acto de creer debe ser completo. La creencia parcial debilita el poder de la petición. La oración sin una convicción firme se vuelve inestable, como se menciona en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7, donde al que duda se le compara con una ola impulsada y agitada por el viento. Como las palabras son portadoras de fe, también pueden llevar incertidumbre. Cuando un creyente dice algo que pone en duda el carácter o la promesa de Dios, se crea una contradicción entre lo que se dice y lo que se cree. Esa contradicción obstaculiza los resultados. Las palabras no son neutrales, o se alinean con la verdad o con la duda. El ámbito invisible responde a la convicción, no a la vacilación. Por eso es esencial comprender el lenguaje de la oración. Cada frase dirigida a Dios debe estar fundamentada en la seguridad de su naturaleza y su disposición a responder. Las oraciones no se debilitan por el volumen o la extensión, sino por la contradicción entre el corazón y la lengua. Reconocer este principio es la base de una oración poderosa y eficaz. Esto explica por qué ciertas expresiones, aunque parecen humildes o respetuosas, pueden bloquear el progreso espiritual. Estas expresiones no son inofensivas. Son distorsiones sutiles que reemplazan la confianza por la incertidumbre. Identificarlas y eliminarlas es el primer paso para liberar oraciones que lleguen al cielo y traigan un cambio visible. El enemigo distorsiona la oración. La mayor interferencia a la oración rara vez proviene del silencio, sino de la distorsión. El adversario no puede impedir que un creyente decidido ore, así que ataca el significado detrás de las palabras. Su estrategia es torcer el lenguaje de formas que suenan espirituales, pero que silenciosamente drenan la autoridad. Esta táctica refleja su enfoque en el jardín del Edén, donde no silenció a Eva, sino que reformuló la verdad que ella escuchaba. El mismo principio se aplica hoy en la oración. En lugar de impedir la comunicación, el enemigo altera su tono e intención, haciendo que parezca sincera mientras siembra la duda bajo la superficie. En el ámbito espiritual, la autoridad fluye a través del acuerdo. Cuando los creyentes oran de acuerdo con las promesas de Dios, se alinean con su voluntad y esa unidad produce movimiento. La meta del enemigo es interrumpir ese acuerdo insertando frases sutiles que debilitan la fe. Estas frases no son abiertamente rebeldes, suenan inofensivas. A menudo suenan respetuosas o cautelosas, por eso pasan desapercibidas. Sin embargo, el poder de la oración depende de la convicción. Cuando las palabras se mezclan con vacilación, el enfoque de la oración pasa de la fe a la incertidumbre. Esta manipulación suele ocurrir de maneras pequeñas. Una persona comienza con confianza, pero termina con vacilación. Señor, sé que puedes, pero... Esa sola adición cambia la esencia de la oración. La confianza que antes existía, ahora se vuelve condicional. La Escritura muestra que el enemigo prospera en tales condiciones. En Efesios capítulo 6, versículo 12, se recuerda a los creyentes que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales que operan a través del engaño. El lenguaje se convierte en una de sus herramientas más poderosas. Reconocer este patrón es fundamental. La influencia del enemigo a menudo se esconde bajo la apariencia de humildad. Él anima a los creyentes a orar con palabras que parecen modestas, pero que están arraigadas en la incertidumbre. Con el tiempo, esto debilita la confianza y transforma la imagen que el creyente tiene de Dios. Eso, lo que comenzó como reverencia, se convierte en distancia. Comprender cómo el lenguaje puede ser tergiversado revela por qué algunas oraciones nunca llegan a cumplirse. Para restaurar la autoridad plena en la oración, uno debe identificar estas palabras engañosas y eliminarlas por completo. Las siguientes secciones examinarán cada una de estas palabras en detalle, comenzando por una que disfraza la duda de humildad. Fe con dudas. La palabra quizás a menudo se pronuncia con buenas intenciones.
Suena educada, cuidadosa e incluso humilde, pero en el lenguaje de la oración revela incertidumbre. Cuando una persona dice, quizás Dios responda, no está afirmando fe, está expresando vacilación. La Escritura define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción no dejan espacio para el quizás. Esta palabra se convierte en una señal de que la creencia es parcial, y la creencia parcial no puede sostener la oración. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Él no dijo para el que duda o para el que dice, quizás. Esta declaración aclara que la respuesta divina está conectada con una fe inquebrantable. Cuando el quizás entra en una oración, divide el corazón. Una parte espera mientras la otra duda. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7, advierte que quien duda no debe esperar recibir nada del Señor. La duda transforma la oración en incertidumbre, y la incertidumbre no puede coexistir con la fe. El quizás también tergiversa el carácter de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8, declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no es impredecible, ni cambia su voluntad sin razón. Decir quizás implica inestabilidad en Dios, cuando la verdadera inestabilidad está en el corazón humano. El creyente que ora con quizás no cuestiona la capacidad de Dios, sino su disposición. Este malentendido aleja la oración de la fe. Eliminar el quizás significa reemplazarlo por convicción. En lugar de orar, quizás el Señor me libre, un creyente declara, Señor, tomo la liberación que ya has prometido. Esto no es arrogancia. Es estar de acuerdo con las Escrituras. La fe no suplica por lo que Dios ya ha dado, lo recibe con confianza. Cada vez que un creyente habla con certeza, la atmósfera espiritual cambia. La oración se convierte en una declaración en lugar de una petición envuelta en duda. Al eliminar el quizás, el creyente restaura la alineación con la verdad divina, posicionando su corazón para oraciones que mueven el cielo y traen un cambio real. La mentira de la vergüenza. La palabra indigno parece humilde, pero en realidad niega la obra completa de Cristo. Cuando un creyente dice, Señor, no soy digno de recibir tu amor, está contradiciendo sin querer lo que declara la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 1, afirma que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Llamarse indigno después de la redención es hablar en contra de esa verdad. Esto sugiere que la cruz fue insuficiente, que el sacrificio hecho una vez y para siempre debe de alguna manera repetirse. Esto no es humildad, es incredulidad disfrazada de reverencia. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, describe a Satanás como el acusador de los hermanos. Cuando los creyentes repiten palabras de autoconcondena, están haciendo eco de la misma acusación del enemigo. El verdadero arrepentimiento reconoce el pecado, pero luego acepta el perdón. La autoconcondena rechaza ese perdón y mantiene el corazón atado a la culpa. Hebreos capítulo 10, versículo 10, afirma que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, los creyentes han sido santificados una vez y para siempre. Esto significa que la dignidad no se gana, se recibe por gracia. Decir, no soy digno, coloca una distancia entre el creyente y Dios. Pinta la imagen de un siervo arrastrándose ante un amo severo en lugar de un hijo acercándose a un padre amoroso. Romanos capítulo 8, versículo 15, recuerda a los creyentes que han recibido el espíritu de adopción por el cual claman Abba, Padre. La adopción significa aceptación, pertenencia e identidad. Cuando alguien insiste en considerarse indigno, rechaza esa identidad y sigue viviendo como si aún fuera esclavo. La verdadera humildad no consiste en negar lo que Dios ha hecho, consiste en aceptar su palabra por encima de los propios sentimientos. El creyente que dice, Padre, gracias porque en Cristo he sido hecho digno, no está presumiendo, está honrando la verdad. Seguir orando desde una posición de indignidad cierra el corazón a la gracia. Orar como alguien hecho justo lo abre por completo. La palabra indigno debe eliminarse por completo de la oración y ser reemplazada por gratitud por la redención ya asegurada a través de la sangre de Cristo. Oración vacilante. Entre las palabras sutiles que debilitan la oración, si parece la más inocente. Suena respetuosa y cuidadosa, pero cuando se usa incorrectamente, introduce vacilación. Muchos creyentes oran, Señor, si es tu voluntad, sáname, pensando que están expresando rendición. Pero la rendición no es duda. El mismo Jesús usó la palabra si en Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando oró, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, su uso de la palabra no era incierto. Fue una declaración de obediencia seguida inmediatamente por, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Su intención era la sumisión, no la duda.
Cuando los creyentes usan sí como un sustituto de la fe, esto indica inestabilidad. La palabra transfiere silenciosamente la responsabilidad de creer del corazón a las circunstancias. Se convierte en una vía de escape lingüística por miedo a la desilusión. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7, advierte que el que duda es como una ola impulsada y sacudida por el viento. Esta imagen describe perfectamente el efecto de sí en la oración, movimiento sin dirección. La oración se eleva, pero no lleva consigo la confianza para sostenerla. Jesús dio un contraste directo a este tipo de discurso en Juan capítulo 14, versículo 13, diciendo: «Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Esa declaración no deja lugar a la incertidumbre, revela la consistencia de la promesa divina. La fe se alinea con esa certeza. Cuando el sí gobierna la oración, comunica que el creyente no está seguro de la intención de Dios, incluso cuando la Escritura ya la ha revelado. Reemplazar el sí requiere una convicción arraigada en la verdad. En lugar de decir, «Señor, si quieres sanarme», el creyente declara, «Señor, recibo la sanidad que compraste para mí». Esto no exige nada de Dios. Está de acuerdo con lo que Él ha dicho. La fe acepta lo que la gracia ya ha provisto. Seguir usando el sí es mantener la distancia entre la creencia y el resultado. Eliminarlo cierra esa distancia, permitiendo que la oración funcione como fue diseñada, directa, confiada y certera. Reacciones a la oración. Cuando estas palabras de incertidumbre, sí, tal vez y indigno, permanecen en el vocabulario de un creyente, comienzan a transformar la manera en que se entiende la oración. La duda no siempre se anuncia en voz alta. A menudo comienza como una formulación cuidadosa que pretende sonar respetuosa, pero sus efectos se multiplican silenciosamente. Cada vez que se pronuncian estas palabras, refuerzan una creencia interna de que las promesas de Dios podrían no aplicarse personalmente. Con el tiempo, esto transforma la actitud del corazón de la expectativa a la incertidumbre. En el mundo invisible, la fe funciona como un acuerdo espiritual. Cuando los creyentes hablan con confianza, alinean sus corazones con la verdad de Dios, lo que genera movimiento en el ámbito espiritual. Pero cuando la duda entra en el lenguaje de la oración, ese acuerdo se debilita. Es como si comenzara a formarse un muro entre lo que Dios ha dispuesto y lo que el creyente recibe. El libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, describe el fundamento adecuado. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. El enfoque aquí está en la confianza y el saber. La duda reemplaza a ambos por la suposición. Una vez que la incertidumbre se vuelve normal, no se limita solo al habla, influye en la manera en que uno percibe a Dios. Las oraciones empiezan a sentirse como peticiones hechas a un gobernante distante en lugar de conversaciones con un padre que escucha. Esta distancia emocional conduce al agotamiento espiritual, donde orar se siente repetitivo en vez de relacional. Cuanto más tiempo continúa este patrón, más débil se vuelve la fe. Romper el ciclo comienza con la conciencia. Cada frase de duda debe ser reconocida como una contradicción a las Escrituras. Cuando la mente se reentrena para hablar el lenguaje de la certeza, el corazón le sigue. La confianza crece a medida que la verdad reemplaza la vacilación. La fe comienza a operar de manera natural y la oración recupera su autoridad. Eliminar estas palabras no se trata de una fraseología perfecta. Se trata de restaurar la alineación entre el corazón, la lengua y la verdad. Cuando la fe gobierna el habla, la cadena de la duda se rompe y la oración vuelve a ser un canal de poder y seguridad divinos. Barreras para la oración. Las tres palabras secretas debilitan la fe, pero las Escrituras también identifican varias causas más amplias que pueden bloquear la oración por completo. Cada una de estas causas desconecta al creyente de la alineación divina y retrasa la respuesta espiritual. Reconocerlas es esencial para restaurar la claridad y la autoridad en la oración. La falta de perdón es una de las barreras más evidentes. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesús instruye que cuando los creyentes estén orando, deben perdonar a cualquiera contra quien guarden resentimiento, para que su Padre en el cielo también los perdone a ellos. La falta de perdón endurece el corazón. Un corazón endurecido no puede recibir la gracia porque resiste la misericordia. El perdón mantiene abierto el canal espiritual al alinear al creyente con la naturaleza compasiva de Dios. El pecado no arrepentido también interrumpe la oración. Isaías, capítulo 59, versículo 2, explica que el pecado separa a la humanidad de Dios, de modo que Él no escucha. Esto no es un rechazo divino, sino una interferencia espiritual. La desobediencia persistente crea distancia. El arrepentimiento restaura la conexión, limpia la conciencia y reabre la comunicación. Los motivos equivocados son otra barrera.
Santiago, capítulo 4, versículo 3, advierte que las personas piden y no reciben porque piden con intenciones egoístas. La oración está diseñada para expresar confianza, no el deseo de beneficio personal, aparte de la voluntad de Dios. Cuando los motivos se purifican, las peticiones se alinean con el propósito divino y las respuestas llegan. La falta de compasión también silencia la oración. Proverbios, capítulo 21, versículo 13, enseña que quien cierra su oído al clamor del pobre también clamará y no recibirá respuesta. Dios escucha a quienes reflejan su corazón. Cuando la compasión se desvanece, la autoridad espiritual se debilita porque el creyente deja de reflejar la misericordia de Dios. La falta de honra en las relaciones puede obstaculizar la oración, especialmente en el hogar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, instruye a los esposos a tratar a sus esposas con comprensión y honra para que sus oraciones no sean estorbadas. Este principio se extiende a todas las relaciones. La falta de respeto y la amargura obstruyen el fluir de la gracia. Cada una de estas barreras comparte una raíz común, la desconexión del carácter de Dios. La oración efectiva requiere que el corazón, las palabras y la vida estén de acuerdo con la verdad divina. Cuando se restaura la alineación, los obstáculos caen y la oración vuelve a ser directa, confiada y eficaz, fe y autoridad. Cuando la fe gobierna las palabras de la oración, la autoridad es restaurada. Cada declaración enraizada en la creencia tiene peso espiritual. La transformación comienza en el momento en que un creyente elimina palabras de duda y las reemplaza por declaraciones que concuerdan con las Escrituras. En lugar de decir, Señor, si quieres, el creyente dice, Señor, tú lo has prometido. En vez de susurrar, tal vez, declara, sé que eres fiel. En lugar de confesar, no soy digno, le dan gracias a Dios por haberlos hecho justos a través de Cristo. Estos cambios pueden parecer pequeños, pero transforman por completo la atmósfera espiritual que rodea la oración. La oración no está destinada a sonar incierta. Está destinada a reflejar la confianza de un hijo que conoce el corazón de su padre. Jesús dijo en Lucas, capítulo 10, versículo 19, «Les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo». La autoridad en la oración no es arrogancia. Es el reconocimiento de la identidad. Quien ora con seguridad no le exige a Dios. Está firme sobre sus promesas. Cuando la fe habla, el cielo responde, no por palabras perfectas, sino porque esas palabras llevan la convicción nacida de la verdad. La fe convierte la oración de una petición en una declaración. Alinea las palabras, los pensamientos y el corazón con la certeza divina. A medida que este alineamiento se fortalece, el miedo pierde influencia. El creyente comienza a orar no como un mendigo suplicando misericordia, sino como un hijo ya aceptado, ya amado, ya redimido. Cada oración se convierte entonces en un acto de acuerdo con el cielo, en lugar de un intento de persuadirlo. Este es el lenguaje de la fe, directo, confiado y certero. Cuando se pronuncia con sinceridad, derriba la duda, invita al movimiento divino y transforma la vida espiritual de la vacilación a la seguridad. La oración se vuelve poderosa porque hace eco de la voz de la verdad en lugar de los susurros del miedo. Pero la oración llena de fe es solo una parte del panorama. Muchos creyentes aún citan versículos que suenan bíblicos, pero que en realidad nunca fueron pronunciados por Dios. Estas frases falsas moldean la creencia con tanta fuerza como las palabras que oramos. En el próximo video las expondremos una por una. Mira la siguiente enseñanza, cada falso versículo bíblico que los cristianos creen.